Fue un viaje muy, muy bueno porque bueno, desde que yo me fui manejando de Atlanta, Tennessee, que era el aeropuerto más cercano, 4 horas y media, el Señor me fue hablando desde que me subí al auto. Y fue como, necesitaba retirarte. Necesitaba que estés aquí tranquilo, escuchando mi voz. Y fue muy reconfortante, muy fortalecedor. Y al mismo tiempo también renovador en la medida del cuerpo. De recibir dirección, de recibir también estrategia para lo que el Señor va a estar haciendo y armando en los próximos meses en medio de nosotros. Amén. Así que fue un tiempo muy bonito. Eh, Intercedimos por distintos países, se intercedió por Estados Unidos los primeros días, pero también estuvimos intercediendo por Venezuela, por Chile, eh, por Brasil y otros países donde el Señor también nos fue soltando alguna palabra más específica. La la iglesia debiese entender el poder que tiene en sus manos. Tú eres poderoso. Entiéndase lo que estoy diciendo. No se crea He-Man. ¿Ah? Que antiguo, pero bueno. Claro, por el poder. Eh, pues la iglesia es poderosa. ¿Ven? La iglesia es poderosa. ¿Por qué? Por el hecho de que el Señor ha delegado autoridad sobre nosotros. ¿Amén? Tú debes saber que tienes autoridad delegada en tus manos. ¿Sí? Solo el hecho de que tengas un propósito, que Dios haya puesto un don, que el Señor haya puesto una visión, que Dios haya puesto un objetivo sobre tu vida, dones, llamados, eso ya te hace, de alguna forma, tener delegación de autoridad. Dios te ha delegado autoridad. ¿Ven? Más aún cuando tienes esposo, esposa, hijo, cuando Dios va añadiendo medidas de autoridad, Él va reflejando más el carácter y la naturaleza de Cristo en nuestras vidas. Entonces tenemos autoridad. Y si tenemos autoridad, también tenemos el poder del Padre para que lo imposible se vuelva posible. ¿Amén? Entonces Dios te ha delegado autoridad. Tus palabras nunca van a volver vacías. ¿Sí? Nuestras palabras tienen el efecto de poder traer un cambio positivo o negativo. Pero de que tienes poder en tu boca, lo tienes. De que Dios ha depositado autoridad en tus manos, están. El punto es cómo lo administramos. ¿Sí? ¿Qué hacemos con eso? Se nos pasa el tiempo, pasan los años. Hola, bichito. Pasan los años de los años. Y a veces, ¿qué hacemos con la autoridad que el Señor nos ha delegado? La dejamos durmiendo. Y acuérdate que la falta de prudencia termina muchas veces por convertir lo que debiese ser un mandato de bendición en un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque sobre ti hay una palabra. ¿Sí? Hay un propósito. Entonces, que la bendición no termine convirtiéndose en maldición. ¿Por causa de qué? De no accionar lo que Dios te ha llamado a hacer, lo que Dios ha puesto en tus manos. ¿Sí? No me miren serio. Entonces, me conecto yo creo a lo que estuvo hablando Jordan la semana pasada. Importante, no dejar, ¿cierto? Dormidos los mandatos y las demandas del Señor para tu vida. ¿Ah? Sigamos poniéndonos de pie en eso. Amén. Y vamos a ver que cuando obedecemos, el Señor hace mucho más de lo que pedimos, mucho más de lo que entendemos. Es su naturaleza. Él es así. Les decía que tuvimos tiempos bien poderosos de intercesión. Y en uno de esos tiempos también se intercedió por mi persona. Fue muy bonito el poder recibir palabras de otros profetas para lo que estamos haciendo acá en el país. Y yo quiero pedirles como iglesia que se acuerden de orar por mí, que se acuerden de enviar una palabra. Eh, Nos toca ser porteros en el Palacio de Gobierno y el Señor nos entregó una agenda. Así que volví con una agenda afinada para lo que tenemos que hacer los próximos meses y hasta cuando el Señor quiera en el Palacio de Gobierno. Así es que les pido que ustedes sean escuderos de acá de su servidor para la tarea que estamos haciendo.
esta semana vi, y el Señor es el primer testigo de lo que voy a decir, pero esta semana vi cómo se movieron cosas que hace meses estaban estancadas. Esta semana, al, al haber tenido ese tiempo de oración, de impartición y de incremento, de verdad, eh, vi cómo se aceleraron muchos tiempos. Amén. Entonces, sin duda alguna, cuando Dios suelta una palabra, Él es el principal interesado en que traiga cumplimiento pronto y próximo en nosotros. Amén. Así es que fue muy bendecido, como les decía, este viaje, y también gracias a los que siempre están orando y a los que están también mandando palabras permanentemente. Quiero que esta tarde podamos hablar. Estuve preguntando al Señor qué poder impartir, qué poder hablar. Y el Señor me dejó poder hablar de lo que para mí es vital, creo, en la iglesia. Y tiene que ver con la adoración. ¿Sí? ¿Cuántos adoradores hay esta tarde aquí? Amén. Todos somos adoradores. Todos somos adoradores. Cada uno de nosotros fue llamado para adorar. Tú eres un instrumento. ¿Sí? Ahí tienes cuerdas vocales. ¿Ah? Están las cuerdas dentro de nosotros. Algunos tenemos un bombo más grande que otros. pero, pero tenemos percusión y instrumento de viento, ¿cierto? Cómo sale acá nuestro sonido, ¿ah? Nuestra voz. Es decir, cuando el Señor nos pensó, también diseñó en nosotros un instrumento. ¿Mm? Todo lo que respira, alabe al Señor, dice la Escritura. Entonces, tu naturaleza es adorar. ¿Mm? Tú tienes un ADN de adorador. ¿Por qué? Porque Dios es un adorador. ¿Mm? Él en su corazón anhela manifestar ¿qué cosa? Comunión. A eso apunta la adoración, a la comunión. ¿Ah? Y Dios es un Dios que anhela habitar con su familia. Él habita en la alabanza de su pueblo. ¿Ah? La alabanza, la adoración involucra el que podamos colectivamente ser uno. ¿Ah? Ese misterio tan tremendo de ser el cuerpo de Cristo a través de su sangre. Cuando mi espíritu se une al tuyo a través de la alabanza, nos unimos con Cristo y la iglesia se manifiesta como un gigante poderoso sobre la ciudad, sobre la nación. Amén. Entonces quiero hablar un poco acerca de la adoración, pero también vincularla a lo que involucran las fuentes. Amén. ¿Están acá? Vamos a leer Éxodo. Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15 del verso 19 en adelante. Éxodo 15, 19 en adelante. De antemano les mandó saludos a los varones Andrés Bulacio. Dice que está afilando su espada, que tiene su metralleta lista y que trae un equipo SWAT comando para los más chúcaros. No, pero está todo preparado. Va a ser muy, muy bueno. La casa del herrero ya está afilada. Así que el Señor tenga de nosotros misericordia. Pero acuérdense, los varones, tenemos un retiro, ¿ah? El próximo fin de semana, que se llama La Casa del Herrero, donde el Señor nos va a hablar desde materias bien específicas del ser varonil, el comportarnos varonilmente, hasta temas más profundos de las diferentes cuestiones que nos toca vivir. Entonces, yo quiero invitarles a que no se olviden de eso, ¿ah? Que hayan apartado esos días. Si alguien tiene algún problema económico, acérquese, veamos cómo lo resolvemos, pero es importante que todos podamos estar allí. Amén. Oye, los machos, pues amén. Amén. O los alfa. Así que recuérdenlo, próximo fin de semana, tenemos la casa del herrero. Éxodo capítulo 15. 15, verso 19. ¿Ya? Ya, vamos a leerlo. Dice lo siguiente: porque los caballos de Faraón, con sus carros y sus jinetes, entraron en el mar y el Señor hizo volver sobre ellos las aguas del mar. Pero los hijos de Israel anduvieron por en medio del mar sobre tierra seca. Y Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó en su mano el pandero y todas las mujeres salieron tras ella con panderos
y danza. Y Miriam le respondía, cantad al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Al caballo y su jinete ha arrojado al mar. Verso 22. Moisés hizo partir a Israel del mar Rojo y salieron hacia el desierto de Shur. Anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por tanto, al lugar le pusieron el nombre de Mara. Y murmuró el pueblo contra Moisés diciendo, ¿qué beberemos? Entonces él clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol. Y él lo echó en las aguas y las aguas se volvieron dulces. Y Dios le dio allí un estatuto y una ordenanza y allí los puso a prueba. Y dijo entonces atentamente la voz del Señor, y dijo, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. Llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Amén. Hermosa palabra, que nos muestra lo siguiente, nos muestra cómo Israel venía saliendo de un proceso triunfante. ¿Sí? El Señor había abierto el mar Rojo, Israel había cruzado, los carros del faraón estaban totalmente devastados. Como dice Juan Ignacito, Moisés oró y el mar se abrió. Moisés oró y el mar se abrió. Habían tenido una experiencia sobrenatural impresionante. Israel venía, yo creo, de una victoria como la que anhelaba hace muchos años ver. Los egipcios estaban siendo derrotados. Un pueblo que los había oprimido durante muchos años y en lo que de alguna forma ellos necesitaban era ver al Señor con su mano poderosa actuando. Y lo habían visto, lo vieron en el Mar Rojo. Y vemos como una respuesta, a partir del verso 19 y 20, cómo hay una respuesta, por ejemplo, en Miriam. Miriam, que dice que era profetisa y que profetizaba con danzas, con panderos, con sonidos. ¿Sí? Cada victoria debe producir un estallido de fuentes del cielo en nosotros. Amén. Dios construye su historia en nuestras vidas a través de sus promesas. ¿Sí? Y mucho queda en nosotros cuando vemos esas promesas cumplidas. Amén. Entonces, por ejemplo, si usted ve más adelante el libro de Jueces, y esto lo he hablado, por eso no lo cito porque lo he hablado reiteradamente en otras ocasiones, pero cuando vemos al pueblo de Israel yendo a tomar las puertas de su enemigo, lo que hacía era ir al abrevadero, ¿sí? Que era un lugar de aguas. Y en ese lugar de aguas cantaban las victorias del Señor. ¿Sí? Y entonces memorizaban una vez más, lo que Dios hizo con Josué, lo que el Señor hizo con Moisés, lo que el Señor hizo con mis padres. ¿Cuáles son las victorias que Dios ha traído sobre tu vida? ¿Cuáles son las promesas que Dios ha cumplido sobre ti y que muchas veces se nos olvidan? Que muchas veces caemos, ¿cierto?, en un estado de inmediatez como lo vive el mundo en general. Todo es cortoplacista, todo hoy día es algo y mañana cambió y se nos olvidó. Pero Dios es un Dios que construye con su pueblo una memoria en base a sus promesas. Dios cumple sus promesas. ¿Sí? Él cumple sus palabras. Y en la medida que Él va cumpliendo sus promesas, el pueblo celebra. Amén. Si te olvidas de adorar, olvidas tu identidad. Si te olvidas de alabar con tu boca, te olvidas de hablar con gozo, con autoridad. Entonces, lo primero que yo veo en la palabra que acabamos de leer es que el pueblo de Israel, y en este caso a través de la figura de Miriam, estalla en adoración. ¿Sí? Cada victoria involucra también un nivel de adoración en el que yo voy creciendo.
O sea, la prueba en la que yo alcanzo una promesa del Señor tiene que producir en mí un perfeccionamiento de la alabanza. Amén. Lo vamos a ir viendo, pero así es más o menos el proceso, ¿sí? Los momentos, las circunstancias duras y difíciles, donde Dios prueba muchas veces nuestro corazón para alcanzar una promesa, tiene un objetivo. ¿Cuál? Producir un mejor perfume, un olor más agradable que sale de nosotros. El sacrificio de una promesa no es en vano. Cuando el Señor nos machaca es para que salga un mejor aceite de nosotros. Amén. Entonces, todo proceso de prueba debe perfeccionar en ti tu nivel de adoración. Amén. Todo momento en el cual el Señor va trabajando con nosotros y en nuestros corazones debe llevarnos a eso, a que podamos en un momento decir, como lo dice el salmista en el Salmo 87, verso 7, en ti están todas mis fuentes de gozo. ¿Ah? Eso decía. En tanto los cantores como los flautistas dirán, en ti están todas mis fuentes de gozo. ¿Amén? La adoración es una fuente. O sea, estoy hablando de adoración, entiéndase, como adoración y alabanza. ¿Amén? La acción de adoración que involucra alabar. Porque entendemos que la adoración es más amplio. Entendemos que la adoración tiene mucho que ver con la obediencia. ¿Sí? Hemos entendido que la adoración tiene que ver con una vida postrada, una vida en humillación, en donde Él es visto a través de nosotros. ¿Sí? Pero yo lo estoy conectando a través de la adoración y la expresión que sale de nosotros. ¿Amén? Entonces vemos que la adoración mucho tiene que ver con fuentes. Eres una fuente caminando. ¿Sí? Eres un depósito de aguas. ¿Mm? Aguas que saltan para vida eterna o aguas que pueden estar contaminadas. Pero de que hay agua en ti, hay agua. ¿Ah? Aún en nuestro cuerpo. Más del 70% de nuestro cuerpo es agua. ¿Sí? Entonces somos aguas. Y esas aguas expresan una verdad. ¿Mm? Y en este caso necesitamos nosotros entender que al adorar y al alabar, en la medida de que vamos caminando en sus promesas y en su victoria, nuestra alabanza se va perfeccionando. ¿Sí? Por ejemplo, los hijos de Judá, que Judá significa alabanza, tienen una herencia. ¿Ah? Judá tiene una herencia según el libro de Josué. Lo voy a leer. Josué capítulo 15. Josué 15, 19 y 20. Aquí está la hija de Caleb hablándole a su papá Caleb y pidiendo una herencia. Acuérdense que Caleb también era de la tribu de Judá, de alabanza. Josué 15, 19 al 20. Dice, y ella dijo, dame una bendición, ya que me has dado la tierra del Negev. Dame también fuentes de agua. Y él le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Judá, conforme a sus familias. ¿Sí? Hay una herencia para la gente que adora, para la gente que sabe alabar, que las fuentes de agua del cielo se va a abrir. Las fuentes que están aún en la tierra se van a destapar. ¿Sí? La alabanza abre los cielos para traer un fluir fresco de Dios. ¿Sí? Y también destapa lo que está agarrado en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tu espíritu se conecta a la fuente eterna del Padre y comienza a venir un canto profético, comienza a venir un canto nuevo, comienza a manifestarse la alabanza de tu boca, de alguna u otra manera esto va a traer una repercusión en los cielos y en la tierra. Vean a Pablo y a Silas, ¿cierto? Un ejemplo clásico. Pablo y Silas adorando y el lugar donde estaban temblando, terremoteando. ¿Sí? Las cárceles se abren, cuando nosotros comenzamos a alabar en un entendimiento profético. ¿Sí? Entonces hay una herencia en Judá. ¿Cuál es? Fuentes de arriba y fuentes de abajo. ¿Estás sediento en alguna área de tu alma? Acuérdense que Israel estaba por el desierto. Acuérdense que Israel iba en tránsito en medio
del desierto. Y en ese momento de desierto necesitamos aprender a activar las aguas del cielo. Esto es una herramienta para la iglesia. Y aquí nuevamente enfatizamos que necesitamos cambiar un paradigma. Lo hemos hablado otras veces, pero es importante recalcarlo. ¿Qué? No podemos encontrar respuestas celestiales con métodos terrenales. Lo repito, no podemos encontrar respuestas celestiales con métodos terrenales. Es decir, Dios nos entregó la alabanza como una herramienta celestial para abrir las fuentes del cielo. La fuente involucra provisión. La fuente involucra dirección. La fuente involucra suministro. La fuente significa que Dios trae una sustancia. Amén. Entonces, no te aflijas y no caiga sencillamente usted en resolver sus problemas en una manera terrenal. Hay una herramienta que está en tu boca y se llama Judá, alabanza. Esa herramienta abre los cielos e incluso manifiesta las aguas que tienen que soltarse en la tierra. Amén. Pero no debemos hacerlo de manera meramente religiosa. Yo les digo, esto después hay que editarlo. En el Palacio de la Moneda estamos teniendo tiempos de adoración. Entonces yo le dije al Señor, Señor, danos una estrategia. Y de repente uno se rebusca mucho. Ah, Señor, que aquí hay... No. Calladito, escuche. Adoren. Adoren. Hemos visto cosas impresionantes que han pasado en el corazón de la gente que tiene que estar gobernando. Y estamos en una batalla de fuentes. Del vino mezclado de Babilonia, con el que muchas veces el rey bebe, y el vino nuevo de Dios. Tú eres vino nuevo. Amén. Somos vino nuevo. Amén. Ese vino, ¿qué es lo que trae? El gozo del Padre. ¿Ah? Trae el gozo del Padre. Y tú y yo somos ese vino nuevo. El vino que trae el gozo de Dios y no la aflicción, no la confusión, no la amargura. ¿Sí? Entonces, hemos visto en nuestra historia de vida cómo la alabanza tiene un poder tan tremendo. Me acuerdo en Copiapó, estábamos adorando hace un tiempo, hace años atrás. Y hace más de 12 años que no llovía en ese lugar. Y los pastores nos hablaron y dijeron, por favor, si podemos orar algo es por el agua, estamos en sequía. Más encima nosotros creo que estamos en verano. Y nos dijo, estamos en tiempo de sequía. Nos pusimos a adorar. Haz llover, abre las puertas del cielo. Y estábamos adorando y de repente empezamos a ver que la gente se va. Y chuta que estamos desafinados. Estamos guateando, estamos mal. Pero empezamos a ver que los niños salieron a la calle y saltaban. ¡Está lloviendo! Gritaban. Está lloviendo. Y se revolucionó la ciudad ese día. Y el Señor nos dio una lección. De la boca de los que maman fundaste la fortaleza de los pequeñitos. Los pequeñitos que saben adorar, que saben alabar, Dios hace cosas tremendas y poderosas. Entonces, yo quiero invitarte que no tomemos esto como la alabanza, como algo, sí, tenemos que adorar cuando estamos juntos. Hay tiempos específicos donde el Señor te va a hacer abrir la boca y viene un tiempo como ese. Por eso estamos hablando de esto. Necesitas renovar las aguas en tu espíritu para alabar en otro nivel. Amén. Porque el Señor nos está posicionando con nuevos desafíos. Entonces, para entrar a un nuevo tiempo, muchas veces el flujo de aguas debe incrementarse. Amén. ¿Están acá o no? Renueva las aguas para hacer fluir esa fuente que el Señor está trayendo. No puedes cantar, no puedes permanentemente cantar lo mismo que cantabas hace 20 años.
porque eso te conecta a un tiempo. No estoy diciendo que no sea bonito el Señor mi Dios, o sea, cuán grande es Él. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tu corazón en medio de la alabanza no debe estar conectado a un tiempo del pasado. Dios quiere hacer algo fresco hoy en nosotros. Entonces necesita tu alabanza cambiar. Deja de ser reiterativo. Deja de ser repetitivo con las mismas cosas. El Señor quiere abrir en ti una fuente fresca de agua nueva. Amén. La alabanza no es solo cantar, la alabanza es poder para transformar. Amén. Entonces, siempre, ustedes van a ver, siempre que Dios tiene una gran victoria, muchas veces va a haber un canto, perdón, un canto de David, era muy agudo ese canto, un canto los cantos de Moisés, vemos acá, más tarde cantos de los profetas. El Señor necesita que la iglesia, escucha esto, pueda alabar conforme a lo que Él está hablando en este tiempo. Amén. Pueda publicar. La iglesia debe publicar en los lugares celestiales. ¿Sí? Debe anunciar y publicar quién es Dios y qué está haciendo. Amén. Tenemos esa autoridad. Cuando nosotros estamos adorando acá, tú tienes que entender que la adoración no tiene ni tiempo ni espacio. La adoración es un espacio de eternidad. Amén. ¿Por qué? Porque la adoración une cielo y tierra y Dios no tiene tiempo. Dios no tiene límite. Entonces, cuando la Biblia dice en Juan 4, Él busca intercesores, y no dice que no estoy diciendo que sea mala intención, pero Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y el que le adora en espíritu y en verdad se une a Él. Y un espíritu es con Él. Entonces se rompe el tiempo y el espacio. Y Dios sana lo que puede haber pasado hace 10 años atrás. En ese momento. Y Dios te muestra lo que viene quizás para 5 años más. En ese momento. ¿Por qué? Porque la adoración, la alabanza no tiene ni tiempo ni espacio. Irrumpe. O sea, manifiesta la eternidad de Dios. Y es por eso que cuando alabamos muchas veces somos sanos y no nos damos ni cuenta. Muchas veces cuando estamos alabando el Señor trae una dirección precisa y dice ya, sé lo que tengo que hacer. Ya sé lo que tengo que hacer. Tanto me costaba entenderlo. Sí, porque lo estabas viendo aterrizado a un tiempo y un espacio. Porque intentabas resolverlo con tus herramientas terrenales. Pero en medio de la adoración, aleluya, Señor, Padre, y empiezas a cantar y tu espíritu se une a Él y Dios te habla. Y se rompen estructuras en tu corazón. Entonces, la iglesia tiene un poder tremendo que debemos recuperar y que no es solo interceder, es la alabanza que abre ríos en medio de la soledad. Es la alabanza que abre fuentes frescas y vivas. Amén. Entonces yo quiero hacerle ese desafío. Renueva la alabanza de tu espíritu. El renuevo es Cristo mismo. Entonces entra en Él. Renuévalo. Insisto, deja el esquema y el molde del cómo tú entendiste la alabanza. Porque el Señor quiere llevarte a un nuevo tiempo. Y Él lo hace a través de la alabanza. Acuérdate que Dios no tiene tiempo, se mueve en lo eterno. ¿Cómo me conecto en el tiempo de Dios? Alabando. Se une mi espíritu al de Él. Dios desata victoria para que aprendamos a adorar. Y somos victoriosos mientras adoramos. ¿Amén? Se lo digo, no, Dios desata victoria para que aprendamos a adorar, para que aprendamos a celebrarlo. Celebra al Señor. ¿Sí? Lo opuesto a la alabanza es la amargura. ¿Dónde se fueron a beber después esto? ¿Se acuerdan que estamos leyendo? Amara. Se fueron a beber amargura. Dios es un Dios de gozo. Es un Dios que nos quiere vivos, vivificantes, renovados. ¿Sí? Entonces, si tú dejas de alabar, lo más seguro es que vas a comenzar a beber amargura.
Por eso necesitamos aprender a celebrar sus victorias. Conténtate, alegra tu espíritu. Alégrate cuando el Señor hace algo poderoso. Les comento, en la semana tuvimos un tiempo de intercesión tremendo y entramos en un tiempo de intercesión donde el Señor nos mostró Estados Unidos. El Señor nos empezó a hablar de Estados Unidos. Y ahí estaba Pastor Fernando, Samuel Burgoa y estaba yo también en esa intercesión. Y el Señor nos permitió ir a un monte, el monte de Isaacar, el monte donde el Señor habla sobre Estados Unidos. Y el Señor nos mostró cómo Él estaba poniendo una bandera de reforma desde ese lugar. Fue algo tan impresionante que yo lo único que se hacía era llorar diciendo gracias. Gracias por la honra, Señor, el honor que tú me das de poder experimentar algo así. Porque o sea, ve lo que el Señor ha hecho contigo. Y alegra tu corazón. Alegra tu corazón. La cultura chilena es de alegar. Como dicen los viejitos, es de queja avanza. ¿Ah? No es de alabanza, es de queja avanza. ¿Por qué? Porque hay un nivel de rechazo muy alto. ¿Ah? La gente que no ha conocido a Dios como Padre vive en el rechazo. Entonces, en Chile generalmente eso se manifiesta a través de la amargura y de la queja. Y yo que quizás no es solamente algo chileno, pero a nosotros nos toca verlo regularmente aquí. ¿Sí? Cómo la queja pasa a ser el agua en el cual sustenta su vida una generación. ¿Ah? Y son diferentes formas de queja. Hoy día son mis derechos. ¿Ah? Todos son mis derechos. Nadie tiene deberes, todos tienen derechos. ¿Ah? No, que son los derechos de no sé qué, los derechos de no sé qué. Y alegar. Y uno ve las noticias y es queja. Si ustedes ven el noticiero, todo está mal. Todo es catastrófico, nada es bueno. Chile es lo peor del mundo. ¿Ah? Perdió la selección con México. Todo está mal, que el rueda, que no sé qué. Y empezamos a hacer todo el análisis y decimos, pobrecito de mí, gusano de Jacob. Entonces, así no debe ser en el pueblo de Dios. Debemos cambiar la queja por el gozo. Amén. Entonces aprende a celebrar la victoria del Señor. Aprende a celebrarlo. Al Señor le gustaba comer con sus discípulos. Le gustaba sentarse y comer con ellos. ¿Se dan cuenta? De repente muestran los milagros o comiendo. ¿Se acuerdan que le decían que era comedor? Si lo criticaban, pues. No, si anda comiendo, le gusta el vinito, anda por ahí. De eso lo acusaban al Señor, de que andaba comiendo. Más encima en la casa de publicanos, ¿ah? En la casa de gente hereje. Pero al Señor le gustaba sentarse a comer y compartir. Esa es una buena forma de celebrar. ¿Por qué? Escucha esto. Porque vence la estructura de la amargura. Míralo, yo te lo voy a leer. Dice, y murmuró el pueblo contra Moisés. Estoy leyendo versos 23 y 24. Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por tanto, al lugar le pusieron el nombre de Mara, que significa amarga. Y murmuró el pueblo contra Moisés diciendo, ¿qué beberemos? O sea, la amargura genera murmuración. La amargura de espíritu hace que la gente hable mal la una contra el otro. Ese es un antidiseño, ¿para qué? Para celebrar la victoria del Señor en comunión. Hermanos con hermanos, celebrando al Señor. Jesús lo mostró así. ¿Se acuerdan cuáles eran las discusiones más tarde en la iglesia de Hechos? La Biblia dice que comían. Después de los cultos, ¿qué hacían? Comían. No están acá con... ¿Sí? Y alegaban, uno decía, oye, los gentiles decían, oye, ¿por qué están sentando a nuestras viudas gentiles
más allá y les dan comida más tarde. ¿Por qué le dan preeminencia a los judíos? Y en la discusión eran por quién comía más, quién comía menos, pero comían. Entonces, vemos una cultura de pacto y de comunión en la iglesia. Hoy día la iglesia tiene una cultura de espectáculo. Me siento, consumo algo como si fuese al cine. Si me gustó, dedito para arriba. Si no me gustó, dedito para abajo. Y me voy nomás. Pues. Si la cultura que tenemos alrededor es una cultura del consumismo. O sea, el chileno promedio está entrenado para ser un consumidor. En cambio, en el reino, la cultura es de pacto. ¿Qué quiere decir esto? Es de sentarme y sembrar mi vida en tu vida. ¿Sí? No es de un show. Aleluya, el showman, el pastor, amén. No. En el reino es comunidad y es comunión, no comunismo. Es comunidad y es comunión. Y eso significa, ¿qué cosa? Que yo siembro mi vida en la tuya. Entonces nosotros tenemos que aprender, por eso nos sentamos así, por ejemplo. Los que no sabían, por eso nos sentamos así, porque nos hemos resistido a hacer de esto un salón de espectáculo. Mirémonos todos y estemos en un mismo plano. Todos estamos aquí para adorar al Señor. Nadie es mayor, nadie puede decir yo soy mayor que el otro, y el que es mayor sirve a los demás. Entonces, la alabanza nos enseña a celebrar, ¿sí? Y a caminar en pacto. Y ese pacto significa comunión, sembrar mi vida en tu vida. El antidiseño, como les mostraba acá, tiene que ver con la amargura. ¿Ah? Las aguas amargas traen murmuración. Acuérdate que iban en medio del desierto, pasaron 3 días de sed y ven este lugar de Mara y dijeron, al fin algo de agua, estaba amarga, y empezaron a alegar nuevamente. La adoración y tu nivel de gozo no puede depender de las circunstancias. Y eso hace la diferencia entre el gozo y sencillamente una emoción. Porque la emoción es efervescencia pasajera. ¡Gol! Perdón el ejemplo tan futbolero. Efervescencia futbolera, por decirlo de alguna manera. O alguien que vio una película, la Jessie, ¿dónde está la Jessie? Titanic. ¿Ah? Y se pone a llorar Titanic. Y ha visto como 50 veces Titanic y siempre llora en la misma parte. Jack, dice Jack, y se está hundiendo Jack y llora. Entonces, eso es emoción. ¿Ah? Eso es emoción. Y es normal porque tenemos alma, ¿cierto? Y el Señor nos creó con emociones. Pero distinto es el gozo. El gozo, dice la palabra, que es una fortaleza. El gozo es una fortaleza, es decir, es un lugar firme donde permanezco. Amén. El gozo es un lugar donde la promesa de Dios es firme. Y eso me hace tener paz. Amén. El gozo permanece, no es una emoción. Amén. Entonces, ellos pasan por el desierto 3 días con sed. ¿Y a cuántos nos ha pasado que Dios nos ha puesto muchas veces en el desierto? ¿Ah? Una mala experiencia, gente que pensábamos que iba a ser así y nada que ver. Momentos duros que nos toca vivir y empezamos a ver que un desierto. Pero distinto es cuando Dios te mete en el desierto a cuando tú te vas al sequedal por rebelión. Hay gente que es rebelde y no quiere escuchar al Señor y se queda en un lugar de sequedal. Se seca. Distinto es cuando el Señor te mete en un desierto. ¿Y qué es lo que va a hacer ahí? Va a probar tu corazón. Jesús tuvo que pasar por el desierto. Jesús tuvo que estar 40 días en el desierto. Entonces, cuando Dios nos mete en el desierto es para probar y para sacar lo más profundo de nuestro corazón. El Señor necesita saber qué es lo que está operando aquí, cuáles son las motivaciones de verdad.
te amo en las buenas y en las malas. ¿Ah? Ahí el matrimonio, te amo en las buenas y en las malas. O al Señor, te amo más que mi vida. Pero cuando llega el desierto, aflora lo que está en lo profundo de nuestro corazón. Y ahí, bueno, no sabemos nada con la chichita que nos estábamos curando. Porque el Señor de verdad va a exponer nuestro corazón. Amén. Entonces, Israel tuvo que pasar por el desierto y su corazón se probó. ¿Qué salió de su corazón? Amargura. Amargura. Murmuración. Y me parece muy interesante la pregunta que le hacen a Moisés. ¿Qué beberemos? ¿Ah? ¿Qué beberemos? Le dice Israel a Moisés. ¿Qué nos va a sustentar? Y ahí está el hombre de Dios. Ahí está Moisés en medio de este pueblo amargo. Santiago 3:11 dice, ¿acaso una fuente por la misma abertura hecha agua dulce y amarga? ¿Mm? Moisés clamó, dice la palabra, y Dios le mostró un árbol. Y echó ese árbol en las aguas, y las aguas se volvieron dulces. Dios transforma los estanques de amargura con su miel. ¿Sí? La miel del Señor es revelación. ¿Ah? Y Él pone un árbol de ahí. Y la palabra nos muestra, no voy a leer todos los versos que tengo acá por el tiempo, pero sí la palabra nos muestra, por ejemplo, en Ezequiel 47, activo el árbol de la vida. ¿Ah? El Salmo 1 dice que somos como árboles plantados junto a corrientes de agua viva. ¿Ya? Y el Señor ve a los árboles y muchas veces nos ve a nosotros. Y yo creo que aquí hay una acción profética de una manifestación de Cristo como el árbol de la vida. ¿Sí? Jesús como el árbol de la vida manifestándose en estas aguas amargas. ¿Ah? Jesús trayendo su miel para sanar las aguas de amargura. Dios necesitaba sanar a Israel allí. ¿Ah? Si vemos más adelante, dice el verso 28, yo los envié ahí, no les voy a dar la enfermedad de los egipcios si me obedecen, porque yo soy el Señor Rafá, soy el Señor tu sanador. ¿Amén? Entonces, yo veo que en este episodio de aguas amargas, donde la queja y la amargura estaban ganando la alabanza, Dios mostró que necesitaba ser sano Israel. ¿Ya? Y necesitaba ser sano no solo de la amargura, sino que también de la esclavitud. Por más de que Dios, escuche esto, por más de que Dios los había sacado de Egipto y ya eran libres, seguían pensando como esclavos. Seguían teniendo una mente de esclavo. Y ese es un tema importante. Porque nuestros pensamientos activan muchas veces también nuestras palabras. ¿Sí? Entonces, esa estructura de esclavitud estaba todavía presente en Israel y Dios necesitaba sanarla. ¿Ah? Dios necesitaba volver a hacerlos dependientes de su voz. Dice, y si escuchas atentamente, verso 26 de Éxodo 15, y dijo, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos, y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo el Señor soy tu sanador. ¿Amén? Él quiere sanarnos, Él quiere sanar, insisto, nuestras fuentes internas. Quiere sanar las fuentes de nuestro espíritu para que sean renovadas y avanzar en ese fluir. Por último, porque no voy a extenderme mucho hoy porque esta palabra tiene que ser ejercitada, es decir, tiene que ver con la alabanza. Solo quiero poner el principio para que podamos tener otro tiempo más práctico de entrar en un tiempo en el espíritu y renovar nuestra alabanza. ¿Amén? Entonces, último, verso 27, dice, llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. ¿Amén? Elim significa árboles, ¿ah? O reunión de árboles.
Es un campamento de árboles. Imagínense en medio del desierto. Alegando, después de 3 días sin encontrar agua, más encima el agua que encuentran son amargas, y Dios hace un milagro, el agua se vuelve dulce, pero avanzan un poquito más en medio del desierto y ven 12 fuentes de agua, 70 palmeras alrededor. Ese es el paraíso. ¿Ah? Es un oasis, ¿ah? Un oasis, un lugar de refrigerio, un lugar de descanso. Yo veo que Elim, donde están ahí estas 12 fuentes de agua, muestra también cómo Dios tiene provisión para cada tiempo y también para cada tribu, según lo que venían ahí. ¿Ah? Dios tiene fuentes de agua para cada una de nuestras necesidades y también para cada uno de los desafíos que Dios tiene enfrente de ti. O sea, Dios le había preparado a cada una de las tribus una fuente de agua. ¿Sí? Y si, claro, el calendario que tenemos no es muy bíblico, es gregoriano, pero de igual forma son 12 meses. El Señor, como lo dice también el libro de Apocalipsis, ¿se acuerdan que en Apocalipsis el árbol de vida produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes? Así también hay una fuente para cada tiempo, para cada mes. ¿Ah? Necesitamos nosotros entrar en tiempos de gobierno. Yo veo que acá el Señor lo hace ver estas 12 fuentes, estas 70 palmeras, y Dios profetiza sobre su pueblo. ¿Ah? El Señor una vez más dice, yo tengo una promesa sobre ellos, no los voy a dejar solos. Y lo hace abundantemente. Pone esas 12 fuentes ahí, pone estas palmeras, y por tanto Dios muestra en Elim un diseño donde la iglesia está llamada a gobernar. Por ejemplo, las 70 palmeras. Las 70, el número 70 tiene que ver con naciones. ¿Ah? Tiene que ver con una nación completa, el 70. Yo lo que veo cuando aparecen 70 palmeras son naciones de justos. ¿Ah? La palmera habla de la rectitud. ¿Se acuerdan de Débora? Débora, la profeta, profetizaba desde una palmera. Eso dice el libro de Jueces. ¿Sí? O sea, la palmera habla de justicia, habla de rectitud. Y hay 70 que están ahí. Así como el Señor tiene 7 días y completa su obra, es decir, el 7 habla de lo completo. Por ejemplo, el Señor habla de que al perdonar lo hagamos 70 veces 7, si es necesario. Y ocupa ese 70 como que de alguna forma completas de esa forma. También es una medida del perdón, es decir, una medida de justicia. En Éxodo 1:5 se muestra, por ejemplo, cuando los que descienden de Jacob a Egipto eran 70. ¿Se acuerdan? Cuando Jacob vuelve, o sea, va a Egipto, José los recibe. Bueno, se los leo porque no me ven con cara rara. Éxodo 1:5. Todas las personas que descendieron de Jacob fueron 70 almas, pero José estaba ya en Egipto. Es decir, Dios envía 70 justos para poder obrar en Egipto. ¿Se acuerdan de Abraham? Y cuando intercede por Sodoma, Señor, si hubiesen 10, si hubiesen 50 justos, algo sobre esta ciudad. Entonces, Dios cuando te mira a ti en medio de tu trabajo, o en medio del lugar donde estás, ahí hay un justo que trae bendición sobre ese lugar. ¿Sí? El Señor te ve y dice, ahí puedo hacer una medida de justicia. Ella es una medida de justicia para mí en esta universidad, en este trabajo, en este lugar. Y Dios nos establece como justos, como palmeras. El tema de a qué fuente estamos conectados. Amén. La Biblia dice que somos justificados en Cristo. Entonces, cuando Dios te mira a ti, mira primero ¿a quién? A Jesús, a Cristo. Entonces, al verte a ti, primero ve al Hijo. Si no, no podríamos acceder al Padre. Solo a través del Hijo podemos acceder al Padre. Entonces, esa santificación, la regeneración, la obra de la justificación, nos presenta como justos delante de Él.
Amén. Entonces yo veo que Dios pone un sello de justicia en Elim, en estos justos que estaban allí. Perdón, estas palmeras que estaban ahí, estas 70. Y asimismo Él manifiesta un diseño de gobierno en medio de las aguas. Dios gobierna en medio de las aguas. ¿Amén? Él establece aquí en Elim un campamento de justicia para Israel. Porque acuérdense que antes le había dado un mandato. Si escuchas atentamente la voz del Señor, si guardas la ordenanza, dice que allí pone estatuto y también pone estos mandamientos sobre él. La alabanza debe llevarnos a manifestar justicia sobre una nación. Amén. La alabanza no solo involucra un proceso personal para purificación y santificación tuya, sino que Dios te quiere poner ahí en ese campamento de palmeras. Amén. Para que ese lugar donde se manifiesta ese campamento del Señor en medio de las aguas pueda ser una señal de justicia para todos los otros que le rodean. Amén. Entonces la alabanza involucra también levantar una medida de justicia sobre una ciudad. Si la iglesia alaba, Dios puede manifestar su justicia. Él habita en la alabanza de su pueblo. Salmo 24. ¿Qué dice el Salmo 24? Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y entrará a vosotros el Rey de Gloria. Y somos nosotros esas puertas. Una puerta establece medida y establece también apertura. Y aquí vemos palmeras. ¿Ah? Palmeras en un lugar de desierto, conectadas, como les decía, a estas fuentes que Dios había provisto allí. Dios ha puesto fuentes sobre ti, ¿sí? Fuentes vivas, fuentes de provisión, y al mismo tiempo te llama a ser parte de un campamento santo. La iglesia no es para caminar solo. La alabanza, sí o sí, es poderosa cuando la hacemos, cuando nos congregamos colectivamente. Así lo habla el salmista también. Que poderosa es la alabanza en la congregación de los santos. ¿Ah? Y ahí es importante que, insisto, nosotros no dejemos pasar el hecho de que cuando nosotros alabamos, la voz de Dios se amplifica en medio de su pueblo. ¿Sí? Y eso va a traer un campamento y una manifestación de su justicia. Entonces, en síntesis, es tiempo de renovar nuestras fuentes de alabanza. ¿Para qué? Para poder abrir las fuentes que Dios ha dispuesto en los cielos, las fuentes que están en la tierra. Es tiempo de celebrar, recordar las victorias del Señor. Cambiar la cultura de la murmuración en la amargura. La alabanza vence la amargura. La alabanza desarraiga las raíces de amargura. ¿Sí? Y la alabanza nos lleva a la comunión. ¿Sí? La alabanza nos establece en un tiempo de comunión. Cuando el Señor le envía a Moisés este árbol que sana la agua amarga, vemos que nuevamente el Señor está dispuesto a poner su mano y sanar y endulzar nuestras aguas como árbol de vida que es el mismo en medio de nosotros. Y por último, la alabanza nos lleva a un campamento de gobierno, un Elim, donde las palmeras de Dios se alinean para que esas 12 fuentes de agua se manifiesten y los estatutos, las ordenanzas, los mandatos del Señor se manifiesten sobre una nación. Amén. Pero necesitamos hacer un cambio de aguas. Amén. Quiero invitarles a que se pongan de pie. Bueno, yo le decía al Javi si podía contarle un testimonio de lo que pasó con lo que él estaba hablando del tema de la agua y la oración. Resulta que
para mí igual había sido desde hace un año como algunas cosas como complejas y todo, y el Señor estaba ahí y yo bueno, y justo ese día que nos decidimos con José a lo que dice un poco Javier, yo le escribo en mi confrontación a Débora, le digo, yo le entrego esto que me pasaba, le digo, se lo entrego a Dios. Le dije, pero no como eso como dice que uno sabe que el Señor tiene pensamientos más altos, sino que como una realidad, como algo de vivir. Entonces con José nos miramos, es típico que uno llega súper cansado del trabajo y nos sentamos y nos miramos y empezamos a adorar, 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 y simplemente adorar. Ni siquiera era como, Señor, te queremos pedir algo, queremos decirte algo. Y adoramos y lloramos y adoramos al Señor. Y un rato más tarde me llega una llamada telefónica y una persona me dice, Macarena, yo te quiero regalar un regalo así heavy, 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 así muy poderoso económicamente hablando, pero más que eso fue ver la respuesta del Señor y yo decía, Señor, ¿cómo tenía que ver con sacar esa amargura y traer la alegría del Señor? Yo sé como que con José no podíamos dar más de la alegría porque tenía que ver con tiempos, con cosas súper profundas. Pero más allá de eso, es como que nosotros nos rendimos genuinamente al Señor, no fue como que buscamos absolutamente nada. Y el otro día José me llama a las 9 de la mañana y me dice, Maca, me acaban de avisar que me subieron el sueldo. Entonces son cosas que realmente, como dice Javier, tienen que ver con rendirse al Señor. Y yo le doy gloria y le doy honra al Señor porque para mí eso tiene que ver con esto, con este tiempo de alegría, con este tiempo donde el invierno pasó y llegó la primavera. Así que eso. Cuando el Señor te da una instrucción, ella decía, el Señor nos dijo, adoren. Y empezaron a adorar y empezaron a pasar cosas. Llenen el lugar, en su casa llenen ese lugar de alabanza. Si nosotros viésemos el lugar, el tabernáculo donde el Señor enviaba al sumo sacerdote, ese lugar se llenaba de incienso, ¿sí? Y la palabra en el libro de Apocalipsis nos muestra que el incienso es la oración de los santos, ¿sí? Y además está el arpa y el incienso están permanentemente delante del trono del Señor. Es decir, llena tu casa de ese olor agradable, de ese incienso que es la alabanza. Y va a ver cómo el Señor va a hacer cosas tremendas. Pero yo quiero invitarle a que podamos en esta tarde hacer un ejercicio práctico. Y es que tú te veas delante del Señor como una fuente. Amén. Y que el Señor te muestre cómo están las aguas en esa fuente. Amén. Si necesitan ser renovadas, pídele. Dile, Señor, renueva mis aguas. Cambia mis aguas. Y dejemos que el Espíritu del Señor haga como Él quiere. Amén. Pero yo quiero invitarte a que puedas verte de forma práctica en esta tarde. Dile, Señor, yo soy una fuente delante de ti, donde tú envías agua. Mira mis aguas, examina mis aguas. Amén. Cómo eso se conecta con lo que sale de tu corazón, de tu boca, lo que sale de lo más profundo de tu espíritu. Amén. Quiero invitarte a que puedas orar, puedas presentarte delante del Señor, con toda libertad. Sí, Señor. Somos fuentes delante de ti, somos fuentes. Somos fuentes. Examina nuestras aguas. Examina nuestras aguas, Padre. Nada queda oculto ante ti. Veo cómo el Señor está sanando algunas fuentes que han estado resquebrajadas, fuentes quebradas que se han secado en el desierto. Y el Padre una vez más pone sus manos en esta vasija, esta fuente, y con su mano tierna, con su mano de amor viene a sellar todo espacio abierto donde te estaba resquebrajando. Decimos que todas las cisternas rotas, todas las fuentes rotas hoy reciben del Padre un renuevo. En el nombre de Jesús. Padre, como fuentes venimos ante ti. Pero para que saques toda agua estancada en nuestro corazón, todo lo que se contaminó, lo que quedó atascado en nuestro corazón,
por frustraciones, por ver que muchas veces las circunstancias a nuestro alrededor no eran favorables y eso fue contaminando nuestras aguas, fue trayendo amargura de espíritu y amargura de corazón. Muchas veces murmuramos. En el nombre de Jesús, Señor, hoy pedimos que salgan esas aguas, ordenamos. En el nombre de Jesús, salen esas aguas y limpiamos nuestra boca de toda murmuración, toda palabra de enojo, toda palabra de maledicencia, de ira. Y quebramos toda estructura de queja, de preguntarnos qué beberemos y preguntarnos como Israel de forma terrenal, ¿cómo voy a resolver esto? ¿Dónde está Dios? Todas esas preguntas que aparecieron en tu corazón hicieron que la alabanza se acallara en tu boca. En el nombre de Jesús. Hoy decimos que un río del cielo se abre para ti. Y en medio del desierto hay gente que está atravesando desiertos, que ha estado viviendo momentos difíciles, donde tu vida o tu familia ha sido afectada por situaciones inesperadas. Y el Señor te introdujo ahí para que tu corazón cambiara. Y has visto cómo el Señor se ha manifestado en medio de ese lugar. Aún las cosas que antes parecían que fuesen mejores, con una mirada de hombre, de confort, de comodidad, hoy día ves que eso está siendo quitado de tu corazón y estás apreciando lo eterno. Y eso es lo que el Señor se ha propuesto en este tiempo. Pero aún así, en el nombre de Jesús, vengo a cerrar todo tiempo de desierto y te introduzco a las aguas de tu Padre Celestial, a ese oasis, a ese Elim. Yo los llamo a ese lugar de Elim, ese lugar de 12 fuentes de agua fresca, de las palmeras del Señor allí, manifestando su ordenanza y su justicia y trayendo toda orden. En el nombre de Jesús, su voz en medio de ti. En el nombre de Jesús decimos que toda agua que estaba queriendo llegar a nuestro espíritu, pero estaba cerrada por corazones endurecidos, hoy abrimos nuestro corazón y decimos: tengo sed de ti, Señor, tengo sed. No me conformo con lo que ya he visto y he recibido. Yo tengo sed, Señor, yo tengo sed, quiero algo nuevo de ti. Y el Señor pone un cántico nuevo en tu boca. En el nombre de Jesús, hablo un cambio de aguas en tu espíritu. Se conecta tu espíritu al fluir del Padre para este tiempo, para ti, para tu casa, para la asignación al cual el Señor te llamó. Y esas aguas te sacan del letargo. Esas aguas sacuden tu corazón a entrar al propósito. Y tiempo y propósito se unen este día. Se unen. Esas aguas de melancolía, esas aguas del pasado que enlazaban tus pies, en el nombre de Jesús, son quebradas. Son arrancadas esas aguas de contaminación en tus pies. Padre, abrimos fuentes frescas en los cielos. Abrimos fuentes. Oh sí, Señor. Fuentes de recursos, fuentes de provisión, fuentes de promesa, fuentes de palabras, fuentes de libertad, que hacen que nuestro corazón irrumpa en alabanza a ti,
que hace que nuestro espíritu se enardezca en alabanza a ti y eleve un cántico de victoria y eleve un cántico nuevo. Sí, Señor. Sí, Señor. Fuentes se abren en los cielos. Fuentes se abren en la tierra. Fuentes se abren para tus hijos.